Call of Duty es una de esas sagas de videojuegos que son conocidas alrededor de todo el mundo. Y la verdad es que es una saga que a mucha gente le gusta. Pero también, todo lo que es bueno también tiene su lado malo. Porque si no, sería perfecto y no tendría errores. Por lo que básicamente en este video se van a tratar tanto el lado bueno como el lado malo de la serie de juegos que sería Call of Duty. O más bien, una saga, para describirlo mejor. Así que bueno, comencemos un poco con lo que vendría a tratar este video. No importa la edad que tengas, segura vez habrás escuchado sobre esta saga o habrás jugado alguno de sus juegos. No importa cuál habrá sido tu edad, o también cómo la has conocido, o en dónde lo has jugado, y en qué plataforma. Estoy muy seguro de que alguna vez habrás jugado o visto alguno de estos juegos que pertenecen a la saga. Y si bien el gameplay de fondo es jugando al zombies en el mapa Kinor Totem de Black Ops 1, y en este caso sería el port de computadora. Así que podríamos decir que para todos los que se conocen este mapa, seguramente habrán visto antes cómo funciona este mapa de zombies. Y algunos recordarán cómo se siente jugarlo. Así que prefiero más bien invitarlos a que se sientan cómodos viendo también un poco el gameplay de fondo, aparte de escuchando la voz, y vamos a ir comentando distintos aspectos. Primero arrancaremos con la parte buena, y sería más bien la parte en la que todos nos gusta, o a la que la mayoría nos ha gustado de jugar alguno de los juegos pertenecientes a esta saga. Si bien a mucha gente le habrá gustado jugar las campañas que contenían algunos Call of Duty, por supuesto de que algunas campañas son mejores que otras, y estoy muy seguro porque hay campañas que nos han gustado más que otras. Y cada quien puede decir cuál campaña le ha gustado más. Y de hecho, pueden decir cuál campaña es su favorita. En mi caso, a mí una de mis favoritas sería la de Modern Warfare 3. Y básicamente, está muy buena esa campaña. Y también me ha gustado la del Ghosts. Pero bueno, cada quien tiene su opinión personal. En mi caso, esas serán como las dos campañas que más me gustan por el momento. Si bien tenemos otro modo de juegos en el cual es característico y el cual a muchos les gusta, y es el modo de zombies, un modo en el cual tenemos que ir sobreviviendo un montón de oleadas de manera infinita o casi infinita si no me equivoco, en el cual bueno, estamos encerrados y tenemos muchos límites y lo único que hay que hacer es matar zombies, así de simple, jugando en un escenario totalmente reducido en el cual hay que gestionar muy bien las municiones y conseguir los perks todo el tiempo para poder estar listos para cada ronda. Y vamos a ir con la parte en la cual a muchos les gusta y también por el cual hay muchos jugadores que también disfrutan del Call of Duty, y es el modo multijugador, el cual es el modo que a muchos les gusta por el simple hecho de que se puede jugar con otras personas. Y si bien cuando hay más personas es más divertido jugarlo antes que estar solo. Por supuesto que hay gente que prefiere divertirse solo, pero hay gente que le gusta más jugar con otros, ya sea con amigos o con gente desconocida, o quizás, no sé, se arma una sala con bots y eso les parece bien. Pero bueno, cuando hay más gente, a veces se puede poner un poco más divertida la situación, por lo que podríamos decir que ese es el lado bueno del Call of Duty, y es que hay distintas formas de jugarlo, ya puede ser solo en una campaña, o como en el Black Ops 3 que se puede jugar con alguien, o podemos jugar, no sé, el modo de zombies que es hasta 4 personas, en el cual es cooperativo y solamente todos tienen un objetivo en común, hasta incluso están los easter eggs dentro de los mapas. Y bueno, también está el modo multijugador que consiste en que hay distintos modos de juego, y bueno, el modo de juego más popular sería el Team Deathmatch, en el cual bueno, es básicamente duelo por equipos en español, y el equipo que más bajas haga sería el equipo que termina ganando. Entrando al lado malo, si bien esto tiene mucho que ver acerca sobre los modos de juego, porque para todos los que tenemos muy buena memoria, cuando se ha lanzado el Call of Duty Black Ops 3, los jugadores de PlayStation 3 no podíamos jugar a la campaña y estamos obligados a cambiarnos a una PlayStation 4 y volver a comprar el juego para poder jugar una campaña. E incluso si queremos jugar el modo multijugador o zombies, estamos obligados a pagar PlayStation Plus si es que queríamos jugar con otras personas. De lo contrario, podíamos jugar solamente en local
trayendo a un amigo a nuestra casa para que pueda jugar con nosotros alguien. Por lo que básicamente el hecho de cambiar a una consola totalmente distinta y tener que estar forzados a pagar una suscripción, eso fue uno de los grandes errores que ha cometido Activision. Y si bien la culpa no es solo de ellos, sino que también la culpa es un poco de PlayStation por haber jugado sucio. Aunque bueno, mucha gente prefirió seguir jugando en PlayStation 3 a los otros Call of Duty, ya que les parece mucho más entretenido. Y de hecho, por si les parece poco, a día de hoy, los que quieran jugar a Black Ops 3 en consolas antiguas, ya sea una Xbox 360 o una PlayStation 3, no van a poder hacerlo, a menos que se hayan logrado registrar antes de determinado año, que a día de hoy, si lo vas a intentar hacer, es muy probable que se te congele la consola y no puedas jugarlo. Por lo que básicamente tener que jugar a un antiguo Call of Duty es mucho más cómodo y es mucho más simple, ahorrándote problemas y dolores de cabeza a futuro. A nadie le gusta tener que pagar mucho dinero para divertirse, a menos que seas alguien que tenga dinero de sobra y no le moleste en absoluto. Pero bueno, para la gente que es de tercer mundo o que carece de ciertos recursos económicos o que directamente pensaba que con una sola compra iba a estar bien, podríamos decir que estaba mal y estaba en el lado incorrecto. Así que lo siento, ese es el punto negativo que voy a comenzar señalando. Otro de sus grandes errores fue el lanzamiento de Infinite Warfare, un juego en el que básicamente no valía la pena jugar, para ser honesto. El único modo de juego que valía la pena jugar era el modo de zombies, en el que se jugaba en un lugar con ambientación ochentosa. Por lo que básicamente se podría decir de que ese es uno de los Call of Duty que más hate ha recibido en la historia. Por lo que podría decir de que ese puede ser otro de los errores de Activision a la hora de haber publicado sus juegos. Así que bueno, iré con otro error más. Todos los que alguna vez hemos jugado el Black Ops 4 debemos recordar que se ha lanzado en una época en la que el Fortnite estaba en crecimiento. Y claro, lo que han hecho fue básicamente quitar la campaña una vez más. Y lo que han hecho fue sustituirla por un modo llamado Blackout, en el que ese modo es un Battle Royale. Si bien luego de eso empezó a existir lo que a día de hoy conocemos como el Warzone, el modo de juego que básicamente muchos juegan. Si bien el Warzone le ha quedado mejor antes que el Blackout, pero bueno, si bien es un error que va a quedar en la historia del Call of Duty, y es unirse a esos trends que básicamente a ellos no les queda muy bien y que les queda mejor a otros juegos. Porque el Battle Royale le quedará mejor al Fortnite, le quedará mejor al PUBG, pero Call of Duty, nah. Call of Duty es mejor como un simulador de guerra o para andar matando zombies. Otro error que cometieron, que seguramente van a recordar, fue el COD Mobile. Un juego en el que básicamente es un Call of Duty pero para dispositivos móviles. Si bien suena bien la idea, pero ¿cuál es el problema entonces? Y es que básicamente un teléfono o una tableta no está diseñado para que esté todo el tiempo renderizando ítems tridimensionales, y especialmente si hablamos de disparos y pura acción, porque básicamente cuanto más tenga que andar procesando, más rápido se le va a acabar la batería. Por lo que básicamente podría ser un juego en el que básicamente no estaba mal planteado, pero lo implementaron de una forma en la cual no quedó muy bien. Si bien a día de hoy la tecnología está cambiando, por lo que podría decir de que este error fue un fallo al comienzo y que quizás a futuro pueda ser un juego en el que gane un gran éxito. Pero por el momento está siendo un fracaso, ya que básicamente todo lo que es de última tecnología tarda en llegar a Latinoamérica y también al resto del mundo, ya que básicamente lo primero va a llegar a lo que vendría a ser Estados Unidos y países europeos. Por lo que podría decir que es un error, pero al mismo tiempo no tan error. Así que bueno, más bien pasemos con otro error. El siguiente error, muchos les habrá pasado, otros no, pero para los que hemos jugado en computadora les habrá pasado este error, y estoy muy seguro.
Si bien recuerdo que en una época quería jugar con mis amigos al Black Ops 3 en computadora y había un pequeño problema. Todos tenemos el juego comprado, estábamos listos porque lo tenemos instalado, nos funcionaba, pero el único error era que básicamente tenemos problemas para unirnos a nuestras salas, ya que básicamente tenemos que configurar nuestros modem para poder hacer de que nos podamos conectar. Porque básicamente, no sé qué tiene el Call of Duty, pero el sistema de la NAT, ese tipo de cosa que es para la conectividad, que no recuerdo muy bien qué era, que es como un tema sobre los puertos y demás. Para todos los que deben saber mucho más sobre networking, deben entenderme o deben tener mucho más conocimiento sobre este tema. Pero recuerdo que había que configurar el modem para poder jugar con amigos. Había que habilitar ciertos puertos que decían en la página oficial de Call of Duty, y realmente luego de eso, quien configuraba el modem tenía que invitar a los amigos para que puedan estar todos en la misma sala jugando. De lo contrario, si yo por ejemplo tenía el modem configurado y un amigo me invitaba y no tenía el modem configurado, luego si otra persona más se quería sumar iba a experimentar problemas. Por lo que básicamente ese es un error que tienen, porque básicamente, la verdad, ¿por qué tienen que hacer estos problemas tan estúpidos de tener que andar configurando el modem, abriendo puertos para hacer todo un lío enorme, cuando podrían proveer una solución más fácil, como por ejemplo servidores integrados, en vez de tener que andar creando salas privadas y que luego nos tenemos que conectar a la IP de alguien para andar jugando? La verdad es que eso es un error súper estúpido. Voy a mencionar un problema más, y este va a ser la frutilla en la torta, la cereza en el pastel, o como le dicen en inglés, the sugar on the cream. Y vendría a ser la falta de mantenimiento respecto a los tramposos, a los cheaters. Seguramente todos deben tener ese recuerdo de que cada vez que tenían que entrar a una sala de Call of Duty Black Ops 2, como un ejemplo, estaban plagados de cheateros que entraban y lo único que hacían eran reventarse a todos, pero de manera con trampas, utilizando los famosos mod menu, y básicamente arruinaba la experiencia por completo y era totalmente injugable. Si bien Call of Duty siempre ha funcionado mal con el tema respecto a los cheats, y tenemos que tener en cuenta de que básicamente nunca se le ha dado bien con el tema de cuidar su juego respecto a las trampas. Y también otra cosa más, y es que también se nota que tienen una falta de originalidad en algunos casos, porque el hecho también de que lancen muchas remasterizaciones, ese es un gran problema. Y bueno, eso es un poco de los problemas, y vamos a pasar con posibles soluciones a futuro. Para comenzar, primero, cada vez que hagan una nueva entrega, que esta vez nunca más, pero nunca más, obliguen a que tengan que andar cambiándose de plataforma para poder jugarlo. A esto me refiero a que no tengan que volver a cambiar de consola para poder jugar y desbloquear ciertas funciones, ya que básicamente no parece una muy linda estrategia de marketing, porque básicamente estaría forzando a que los clientes gasten más de lo que deberían, por lo que eso sería lo primero que deberían hacer. La siguiente solución es que también estén seguros de que los productos que vayan a entregar, todos los modos de juego, sean equitativamente de muy buena calidad, para que al final termine siendo un producto que valga la pena comprar. Con esto se puede decir de que el Infinite Warfare fue un fracaso debido a que básicamente, si un solo modo de juego, que sería el de zombies, sería el decente de jugar, mientras tanto multijugador y la campaña no valen la pena, diríamos que bueno, habría que ver qué cosas deberían mejorar para que así la próxima vez esté todo de manera bien distribuida, así decirlo, como para que en las próximas entregas se aseguren de que bueno, a los clientes les termine gustando todos los modos que disponga cierto Call of Duty. También deberían estar seguros qué modo de juego les conviene poner y cuáles no. A esto me refiero a que en el Black Ops 4, como dije, habían agregado un modo Battle Royale y habían quitado la campaña.
Si bien por el simple hecho de que básicamente una forma de jugar esté medio de moda, no justifica que deban agregarlo. Si bien deberían ser como son, tienen que dejar de que su juego florezca con su propia comunidad y no guiarse en base a lo que otros hacen, ya que básicamente, a pesar de que sea competencia, van a tener desventaja. Pero bueno, han dado un giro de tuerca cuando han lanzado en Warzone, que básicamente el Warzone sí estaba diseñado para los que les gusta el Battle Royale, porque podríamos decir de que dicha solución ya está hecha. Pero yo siento que el Warzone aún tiene cosas por pulir, porque por ejemplo, es un juego que pesa mucho. No entiendo por qué el Warzone de verdad pesa demasiado. Eso sí lo tienen que arreglar. Porque de verdad no puedo creer que sea un juego que tenga un peso enorme en cuanto a gigas. Y la verdad es que eso sí, lo tienen que arreglar. Tienen que reducir el tamaño del juego. Vamos con el siguiente punto. Si bien a la hora de realizar una entrega deberían estar seguros hacia qué tipo de plataforma va a ser y qué también les puede ir en cuanto a rendimiento, porque en el caso de COD Mobile, aunque se haya lanzado para dispositivos móviles, no todos los dispositivos móviles son capaces de correrlo, porque básicamente algunos pueden que dure más la batería, otros menos, y si bien esto se puede ir arreglando a futuro, pero también hay que tener demasiada paciencia si es que tienen que arreglarlo, porque más bien les conviene seguir lanzando todo en las mismas plataformas por el momento. Pero si luego quieren expandirse a otras consolas o a otros tipos de dispositivos, bienvenidos sean, siempre y cuando conozcan cuáles son sus límites en cuanto a recursos y también hasta qué punto también se les puede ir sacando el provecho. Porque básicamente si no, en un punto no sería muy jugable, así decirlo. Respecto al tema de la conectividad, la NAT y todo eso, la verdad es que sí tiene mucho en qué desear con el tema de los servidores y la conexión hacia ellos, ya que básicamente me parece que está muy mal el hecho de que tengan que hacer de que los propios jugadores tengan que configurar su conexión a internet para poder dejar de que ciertos puertos estén habilitados, así pueden entrar a jugar. Me parece totalmente absurdo y que deberían ofrecer ya herramientas previas para que los jugadores puedan entrar sin tener que acudir hasta entrar al modem y configurarlo. Por lo que eso tienen que investigar cómo solucionarlo de una forma efectiva para todos, sin tener que pasar por tantos problemas para los jugadores, ya que básicamente muchos no sabrán cómo se configura y de hecho es bastante molesto a la hora de hacerlo. Así que eso sí que deberían fijarse cómo poder solucionarlo de una forma que realmente sirva para todos y que no moleste a nadie. Ahora hablando sobre el tema de las remasterizaciones, la verdad es que son un tipo de entrega que no siento que valga la pena de hacer, ya que básicamente es lo mismo pero con mejor calidad visual o gráfica, como le guste decir. Me hace recordar a cuando Rockstar Games había lanzado la versión definitiva de la trilogía y a la gente no le gustó, porque claro, es mejorar los gráficos de los mismos tres juegos. Pero al final, entre todo, no cambia mucho que digamos, ya que básicamente si es mejorar la parte visual, ¿para qué esforzarse? Es mejor que a veces realicen entregas originales y además también pueden tomarse todo el tiempo que deseen, porque básicamente no hay prisa alguna en lanzar una nueva entrega. Y respecto a lo último, al último tema que debería mejorar, pero en serio, y que ya muchos años acumulando el problema y aún llevan tiempo y tiempo sin arreglarlo, y es el tema de los cheaters. De verdad, tienen que mejorar el sistema de anti-cheat, porque básicamente es realmente molesto tener que estar jugando en línea y que entre alguien a molestar con el simple hecho de usar trampas. La verdad es que arruina por completo la experiencia y hace de que cada vez dé menos ganas de jugarlo. Por lo que podríamos decir que un claro ejemplo es el Counter-Strike, que a día de hoy hay un montón de cheaters y que pronto van a hacer de que haya un nuevo Overwatch, que es como un nuevo sistema que, bueno, ya existía en el Global Offensive, en el que básicamente ciertos jugadores tenían el acceso a poder revisar ciertos partidos y determinar si una persona hacía trampas o no. Pero bueno, si bien ese sistema hace que la comunidad trabaje y en vez de los desarrolladores, bueno, yo siento que deberían hacer un sistema en el que mejoren su sistema de anti-cheat para que
a futuro no hayan tantos cheaters. Si bien es un tema complicado, ya que el tema de los cheats y los videojuegos, la verdad es que todo el tiempo se está actualizando y la gente suele estar pendiente a qué medidas toman los anti-cheats y siempre buscan la forma de cómo vulnerarlos. Porque podría ser que es algo complicado, pero que debieran esforzarse más en cómo mejorarlos para que al menos no sea tampoco súper fácil de andar hackeando. Así que ese es un tema que iría para ellos. Una cosa que le haría un favor a todos los jugadores, dentro de todo. Ya que básicamente es molesto tener que andar jugando con gente que hace trampas, no importa en qué contexto y en qué aspecto. Y bueno, gente, hasta acá voy a ir cerrando el video. La verdad es que tenía ganas de hablar sobre Call of Duty. Y la verdad es que siento que es una saga que está en peligro. Y cada vez más, dado que cada vez los desarrolladores se están descuidando más. Y hay cada vez más y más cosas que tienen que andar mejorando. Pero no todo es malo, porque también tiene su lado bueno. Pero bueno, siempre hay que hablar a veces, como para tener en cuenta de que hay algo que deben mejorar. Y bueno, esa es la parte de la realidad. Y si bien, bueno, más allá de eso, no puedo andar agregando más cosas, porque si no, el video duraría una eternidad y ya voy más de 21 minutos de grabación. Pero la verdad es que, para ser honestos, fue divertido hacer este video. Acerca sobre la serie de Minecraft, la verdad es que tengo que ver cómo ingeniármelas porque cada vez falta poco y la carpeta está pesando más de 160 GB y bueno, eso me las voy a ingeniar en cómo voy a terminar esa serie. Así que está faltando muy poco y si notan una nueva calidad de audio es porque estoy usando un nuevo micrófono. Así que me voy a despedir, pero muy cerquita, así pueden escucharlo muy bien. Chao, gente. Chao, 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 chao. Miren cómo me voy de un lado a otro. Derecha e izquierda. Una vez más y el video va a terminar.